Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las informaciones en Chilevisión Noticias y CNN Chile. Humberto. Buenas noches. Partimos con un vecino de Vitacura que fue baleado tras resistirse al robo de su auto. El conductor se había bajado además para dar de comer a gatos callejeros. La comunidad se encuentra consternada ante un delito que, según ellos, se está repitiendo frecuentemente. Yo estaba en mi casa y escuchamos un balazo y unos gritos. Y ahí salimos inmediatamente. Al principio nos dio miedo, pero ya vimos que la situación había pasado y escuchamos los gritos y salimos. Y lo vimos a él tirado en el pasto ahí. Este hombre vivió momentos de suma violencia cuando un grupo de delincuentes lo abordó para quitarle su vehículo en el sector de Locurro, en Vitacura. Tras un forcejeo intentando evitar el robo, resultó gravemente herido. Opuso resistencia a esto, tirando las llaves del vehículo, lo que produjo que estos sujetos no las pudieran encontrar y no se llevaron el vehículo. No obstante, intimidaron a la víctima con un arma de fuego, resultando lesionada en uno de sus muslos, quien fue trasladado a un centro asistencial. Robo frustrado, pero que da cuenta otra vez de la peligrosidad de algunos delincuentes. Un delito que se estaría reiterando en el lugar y donde algunos conductores prefieren actuar de manera temeraria. Habían dos autos, no sé si le hizo la encerrona al otro auto o si la encerrona iba a ser a mí. Bueno, cuento corto, veo que de ese BM se alcanza a bajar una persona con una pistola, cabro muy joven, nos apunta. Yo caché que no venía nadie aquí atrás, al lado, es una calle poco transitada, así que me tiré aquí por el pasto y escapé. Lamentablemente, la víctima de este robo no tuvo la misma suerte. Mayor fue la molestia de los vecinos al enterarse de quién se trataba. Si él viene siempre va acá, le da comida a los gatos ahí, viene más o menos, no sé, yo diría una vez cada 2 noches, más o menos le da comida a los gatos, súper tranquilo el tipo. Él frecuentaba venir acá, hay hartos gatos callejeros y los venía a alimentar. Tipo súper tranquilo, en realidad preocupado a los animales y, o sea, terrible que le termine pasando esto. Conocido en el sector como un vecino tranquilo, muy atento con todos y con una especial vocación por ayudar a animales de la calle. En eso se encontraba anoche cuando un grupo de delincuentes lo abordó. Es un vecino muy conocido en el sector, muy jugado y muy comprometido con los animales y que viene a alimentar una colonia de gatos que hay en el sector. No puede ser que nuevamente, porque esta es segunda vez que le tratan de realizar una encerrona, que esta vez termine baleado. Llamado de atención para las autoridades frente a otro asalto en la modalidad de encerrona. Esta vez el afectado fue un vecino que solo estaba ayudando a la comunidad. La Corte Suprema citó una audiencia de conciliación por el proyecto minero y portuario Dominga, tras escuchar los alegatos en contra de la decisión del primer tribunal ambiental de acoger la reclamación en favor de la iniciativa presentada por Andes Iron. La tercera sala de la Corte Suprema llamó a ambas partes a una audiencia de conciliación para el próximo 12 de enero. El proyecto, recordemos, ha estado en el foco de la polémica por el lugar donde se establecería, ya que afectaría a la flora y fauna del lugar, especialmente por el puesto planificado para la comuna de La Higuera. Bueno, ya menos de 3 semanas para la segunda vuelta, un grupo de convencionales de derecha hicieron llegar una propuesta constitucional. Esto con el objetivo de evitar que se modifiquen los periodos presidenciales y parlamentarios de las nuevas autoridades que asuman en marzo de 2022. Es uno de los temas más controversiales, es que de cara a la elección del nuevo presidente y a las ya electas nuevas autoridades legislativas, ahora las miradas vuelven a la convención porque la pregunta es si habrá o no cambios en los periodos para el próximo gobernante y de los parlamentarios. Es este documento el que fue firmado por 16 constituyentes oficialistas de Vamos por Chile, donde defienden su propuesta constitucional. El presente texto no alterará el periodo ni las atribuciones de las autoridades que hayan sido electas por votación popular durante el funcionamiento de la Convención Constitucional. Estamos llamando a hacer cambios, pero con estabilidad, y que por lo mismo se tiene que respetar el periodo presidencial y legislativo que la ciudadanía
ha manifestado a través de su votación popular. Que han habido declaraciones de personas como el vicepresidente de la convención que ha dicho que se podría pensar en acortar un periodo presidencial, un presidente que durara incluso, si no mal recuerdo, un año, una cosa así. Y ese tipo de pensamientos claramente no son adecuados, estimamos que atentan contra la estabilidad y el orden institucional. Por cierto, la iniciativa no generó respaldo en otros sectores. Se inscribe dentro de la política de trincheras que ha desplegado sistemáticamente Chile Vamos. En mi opinión es una norma impulsiva, atolondrada. Es poco responsable comenzar el debate constituyente con las normas transitorias. Las normas transitorias son la cola de toda la discusión. Me parece excelente que estén presentando este tipo de proyectos y que lo que ellos estimen que sea, lo presenten. ¿Pero te parece que tiene algún tipo de piso político? No. No tiene. Esas normas recién deberían verse en la Comisión de Armonización, que tiene que empezar su funcionamiento entre abril y mayo. En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de amparo que había presentado la defensa de Jorge Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo, en contra de la resolución del Juzgado de Garantía de Arauco, que había autorizado la realización de la toma de muestra de pelo al único imputado en la causa por la desaparición y muerte del menor. Mediante un comunicado, la Fiscalía Regional del Biobío informó que se coordinará con la Defensoría Penal Pública para proceder con la toma del examen biológico y así poder compararlas con los restos encontrados en el lugar donde fue hallado el cuerpo del niño. La justicia argentina ordenó el procesamiento del expresidente Mauricio Macri por presunto espionaje en el caso Ara San Juan. El juez de Dolores, Martín Baba, dictó la prohibición de salida del país al exmandatario argentino, que regirá tras su regreso desde Chile, y el embargo además de casi $1 millón. Baba estimó que a primera vista Mauricio Macri es penalmente responsable en carácter de autor del delito de espionaje que habría afectado a los familiares de las víctimas del accidente submarino Ara de San Juan, en el que murieron además, recordemos, 44 tripulantes. Al respecto, el expresidente, en entrevista con Nicolás Paut, dijo que había persecución política de parte del juez. Y dos nuevos ataques incendiarios se produjeron durante esta jornada en la región de la Araucanía. En total, 7 máquinas fueron quemadas y 2 trabajadores amarrados. La policía trabaja para identificar a los responsables. Trabajadores amarrados, un comedor destruido y 7 máquinas quemadas fue el resultado de 2 nuevos ataques incendiarios ocurridos durante la madrugada de este miércoles en la región de la Araucanía. El primero de ellos ocurrió en la comuna de Tolten, cuando un grupo armado amarró 2 personas, robó una camioneta y quemó 4 máquinas y casetas. Esta madrugada, 2 acciones violentas y terroristas afectaron nuestra región, en las comunas de Tolten y Carahue. La afectación específica, el daño, la está determinando la PDI durante esta mañana por instrucciones precisas del Ministerio Público. Según información policial, en el primer ataque, los sujetos llegaron en una camioneta blanca, desde la que descendieron para luego amenazar y atacar a 2 trabajadores del Fundo Lumahue que estaban en el lugar. Llegaron y utilizando armas de fuego, intimidaron a los trabajadores del lugar, a quienes además maniataron para luego incendiar 4 maquinarias de uso forestal y un container. A las 7 de la mañana empieza el turno, se encontraron con los equipos quemados y ahí ya... ¿Lo encañonaron? Sí, anoche se encañonó a los guardias, pero no hubieron lesiones. Hecho que se suma a otro ataque ocurrido también durante la madrugada en la forestal Agrifor, a 2 kilómetros de Trobolhue, donde el grupo de sujetos quemó 3 máquinas. Los responsables dejaron un panfleto alusivo a temas de reivindicación mapuche. Me llaman anoche, como a las 12 de la noche, que habían 3 focos en el fondo y por las distancias, por lo menos por las maneras que los dijeron, nosotros calculamos a lo mejor que podían ser las máquinas, vinimos a verificar y nos encontramos con las 3 máquinas totalmente quemadas. Los trabajadores amarrados fueron abandonados en un camino secundario, mientras que los responsables escaparon en la camioneta en que se desplazaban. En estos momentos se siguen realizando diligencias para encontrar los responsables de ambos ataques incendiarios. Volvemos con una triste noticia. Hace casi 2 semanas, 7 personas murieron de manera trágica en un incendio en Cerro Navia. Durante esta mañana, sus familiares acudieron al servicio médico legal en busca de respuestas al por qué, a cómo ocurrió.
porque todavía no les entregan sus cuerpos. Dicen que así no han podido cerrar el ciclo. La Biblia que estaba, porque mi mamá tenía una virgen de Andacoyo. Entre cenizas, una Biblia, unos aros y unos lentes. Son los únicos vestigios de quienes perdieron la vida en el dramático incendio que consumió la casa que aquí se encontraba. Símbolos que para esta familia es lo único que tienen de sus seres queridos que aún no pueden despedir. Hemos estado constantemente yendo a servicio médico legal para saber qué pasa, porque en realidad cuando uno va no dan información mucha, sino que simplemente que todavía no está listo. La verdad que fue una escena infernal. El incendio ocurrió el 19 de noviembre en la madrugada. 7 personas perdieron la vida tras quedar encerradas por el humo. Yo estaba durmiendo cuando sentí a mi hija menor, la que falleció, que estaba gritando que había humo. Y desperté a mi señora y a la Martina. Y no sé por qué mi señora se quedó atrás. O sea, de ahí ya no la perdí. Un dolor que sigue presente, no solo por el poco tiempo transcurrido, sino porque aún no han podido despedirse de sus familiares, ya que a 11 días de la tragedia, aún sus cuerpos no son entregados. Durante la mañana de este miércoles, acudieron al servicio médico legal a exigir respuestas. Nada, ni una explicación, ni siquiera una llamada, porque fui yo la que hice los reclamos. Y se suponía que a mí también deberían haberme llamado durante estos días para saber en qué iban y nada, ni una llamada hacia mí, nada. Jacqueline perdió a su madre, hermana y sobrina en este incendio. Su padre Hernán a su esposa, hija y nieta. El profundo luto aún no termina, dicen por trámites propios del proceso funerario. Nos tiraban para atrás, no, ¿qué tal día? O sea, si fuimos el lunes, no, que el jueves le vamos a dar otra respuesta. Lo que pasa es que faltaba el ADN. Desde el Servicio Médico Legal nos indicaron que los cuerpos serían entregados este jueves a los familiares santiaguinos y el viernes a los de Andacoyo. Todos los días anda uno con ese dolor, incertidumbre, que le dicen a uno tal día y después le dicen otro día. Hernán vivió 45 años en esta casa, formó su familia aquí, hasta el fatídico 19 de noviembre. Hoy quedó de brazos cruzados, por lo mismo piden colaboración. Piensen que tenemos un dueño de casa, un padre de familia que no tiene un lugar, un espacio donde llegar, poder cerrar la puerta de su casa y llorar su pena. Él perdió su fuente de trabajo, perdió su vehículo. Su otro nieto igual perdieron su vehículo, el marido de Nicole igual perdió su vehículo, que era su fuente de trabajo. De aquí al viernes esperan recibir a sus familiares fallecidos, realizar la sepultura y guardar con tesoro estos símbolos que hoy son su único recuerdo tangible. Hoy comenzaron las modificaciones al plan Fronteras Protegidas, que prohíbe el ingreso a no residentes provenientes del sudeste africano, debido a la preocupación existente por la variante Omicron, que está expandiéndose por el mundo. Y además elimina las restricciones para salir del país. Hace necesaria también la dosis de refuerzo para que los mayores de 45 años puedan activar su pase de movilidad. Fronteras cerradas solo para los no residentes que en los últimos 14 días hayan estado en 7 países de África. Esa es una de las restricciones que comenzó este 1 de diciembre, con los nuevos cambios al Plan Fronteras Protegidas. Se fortaleció la vigilancia genómica de todas las personas provenientes del exterior y aquellos viajeros con PCR positivo y sospecha de variante Omicron deberán realizar su cuarentena obligatoria. Y entre tantas modificaciones, quienes pueden salir del país, desde este 1 de diciembre todos podrán hacerlo sin permiso de comisaría virtual ni pase de movilidad, a través de los aeropuertos de Iquique, Antofagasta, Santiago y Punta Arenas. Traten de viajar con sus vacunas al día, idealmente con la dosis de refuerzo, y que mantengan las medidas sanitarias en el extranjero, aunque el país no lo exija. Puntualmente el uso de la mascarilla en espacios cerrados y en lugares donde existe una aglomeración importante de personas, aunque sea un espacio abierto. Para entrar a Chile, los chilenos y extranjeros con residencia deberán presentar un PCR negativo tomado en el país de origen y una declaración jurada del sitio c19.cl, mientras que los no residentes deberán agregar su validación de vacunas y un seguro médico de $30.000. Que el que no tenga su dosis de refuerzo y ya le corresponde, que por favor se vacune antes de viajar y ojalá calculen su viaje con 14 días posterior a la dosis de refuerzo, que es el minuto en que de verdad tenemos los anticuerpos correctos para considerarnos completamente vacunados. Otra de las nuevas medidas incluye la dosis de refuerzo para los mayores de 45 años, que será necesaria para habilitar el pase de movilidad, y a partir de 2022 será requisito para todas las personas mayores de 18 años. Quedará inhabilitado para toda persona mayor de 45 años
que desde la fecha del esquema completo hayan transcurrido 6 meses. La verdad que no me la quería poner. Había estado esperando. No, porque tengo que viajar. La vacunación masiva no es la forma. Yo considero que se podría haber hecho una vacunación más focalizada. Ambos fueron a vacunarse para poder viajar, una con la dosis de refuerzo y otro con la primera vacuna. Andrés calculó su inoculación con su fecha de viaje, pero reconoce que le preocupa Omicron, variante que está cada vez más cerca y ya registra 3 casos en Brasil y 2 viajeros provenientes de Perú detectados en Japón. Lo importante es seguir una trazabilidad y un control de todos los viajeros que ingresan, vigilar a quienes han estado los últimos 14 días en África. Se necesitan estas primeras 2 semanas para conocer si realmente es más virulenta. Probablemente más adelante, de acuerdo a estas informaciones que van llegando, haya que tomar más restricciones. Por ahora, los contagios en nuestro país han mostrado una leve baja. Este miércoles se informaron 1.538 nuevos casos y la positividad nacional alcanzó el 2,58%. Bueno, este es un tema en el que se mezcla el cambio climático con también las formas en que se reparten y se usan recursos tan importantes como el agua, ¿no? Claro, casi el 50% del territorio del país está bajo escasez hídrica. Sequía que no da tregua y que ya afecta a más de 8 millones de personas. La región de los ríos en el sur, por ejemplo, ha sido la última en ser declarada bajo esta condición y son ya entonces 8 regiones en total las afectadas por este grave problema. Como delegado presidencial regional, he requerido al Ministerio de Obras Públicas se declare escasez hídrica en el territorio. Por primera vez en la historia, la región de los ríos fue declarada bajo esta crítica condición. Suma a las 7 regiones del país donde el agua ya es un bien escaso. Hoy día tenemos más de la mitad de las comunas de Chile donde viven más de 8 millones de habitantes, donde tenemos decretos de escasez, es decir, se han cumplido las normas legales para decretar una situación de una extrema sequía y darle atribuciones especiales a la autoridad. Que nos va a permitir mitigar los efectos del cambio climático, disponibilizar recursos también para conservar y fortalecer la distribución de agua en nuestra región y, lógicamente, seguir trabajando en políticas públicas participativas. Son acciones para regular el uso del agua en la zona, porque ya un 47% de la población total de Chile enfrenta el mismo escenario. Ya son 184 comunas repartidas entre Atacama y Los Lagos, las que han sido declaradas bajo escasez hídrica. Se necesita una estrategia de inteligencia hídrica para nuestras cuencas y así aumentar la capacidad de retención de la escorrentía, particularmente en invierno, cuando el consumo es muy bajo. Hemos decretado 9 regiones y 226 comunas con emergencia agrícola por escasez hídrica. Y también profundizar la herramienta de la Comisión Nacional de Riego, que es la Ley de Riego, que nos va a permitir hacer un mejor uso del agua. Por eso ya se habla de seguridad hídrica, es decir, disponer del agua en cantidad y calidad para el consumo humano y las actividades productivas. Sin embargo, las olas de calor y la amenaza de incendios forestales para los próximos meses se convierten en la principal preocupación. Estamos con aproximadamente un 20% más de incendios que los últimos 5 años. Afortunadamente, más o menos la misma superficie, menos que la temporada, que los últimos 5 años también. Más incendios, pero menos superficie afectada, resultado del trabajo preventivo. A ello se suman 42 instituciones con injerencia en el uso eficiente del agua, un manejo clave para garantizar un recurso que para 8 millones de chilenos ya es escaso. Una tragedia enluta a la Patagonia y generó la urgente petición de soluciones de manera permanente. Un hombre murió cuando intentó ingresar a Chile desde Argentina, cruzando a nado un río por un paso no habilitado. Quería visitar a sus padres, adultos mayores y enfermos, a quienes no podían ver desde el inicio de la pandemia por el cierre de las fronteras terrestres. Hermosos parajes con ríos y lagos que deslumbran belleza, pero que hoy son sinónimo de familias divididas y de una tragedia. Mediante un llamado telefónico de un pescador que se encontraba en la ribera del río Geinimeni, señalando que había un cadáver que se encontraba flotando en el lugar. Nuestro personal acudió de forma inmediata, en conjunto con personal de bomberos, logrando sacar a esta persona, el cual ya se encontraba fallecido. Un cuerpo en el río Geinimeni, cauce que marca la frontera chileno-argentina entre Chile Chico, en Aysén, y el poblado trasandino de Los Antiguos, distante a menos de 10 kilómetros. El hallazgo del cuerpo del hombre reveló una historia de angustia y separación familiar. La persona de sexo masculino, de 55 años de edad,
vivía en la ciudad de Los Antiguos y se encontraría pasando hacia Chile por un paso no habilitado al momento de su deceso, y su padre es poblador y habitante de la comuna de Chile Chico. ¿Por qué querría entrar al país por un paso no habilitado? Porque quería ver a sus padres, adultos mayores y enfermos que viven en Chile Chico. El cierre de fronteras terrestres a causa de la pandemia había separado a esta familia hace más de 1 año y medio. La muerte de Santiago Foytzik generó la consternación del movimiento Queremos ver a nuestros familiares. Es lamentable la noticia. Nosotros queremos hacerle un homenaje. Hay un pequeño cartel, ¿no es cierto?, que lleva el nombre de Santiago. ¿Para qué tener cerradas fronteras como esas si al final la gente lo que está haciendo, las autoridades le están dando el paso para que pasen en forma ilegal? Creo que nos identificamos plenamente con Santiago. Si estuviéramos a tan corta distancia de nuestra familia, dividida por esta frontera política que está cerrada desde que empezó la pandemia, la verdad que entendemos la angustia y la desesperación por querer pasar. Drama humano que llevó a esta organización a manifestarse en varias ciudades y poblados de la Patagonia y a ambos lados de la frontera, como Punta Arenas, Puerto Natales, Río Grande y Río Turbio. La consigna es solo una. Mi hijo está en Gallego y ya van a ser 2 años que no lo veo. No han aparecido ninguno. Por eso es esto. Andan para los votos. La comunicación ha sido virtual, me imagino, todo eso. Pero no es lo mismo. No, yo ando solo, mi familia está en Gallego, yo soy de Río Gallego. ¿Hace cuántos meses ya no puede ver a su familia? Hace 10 meses, 11 meses ya vamos a ser. Por más que yo sea chilena, yo tengo mi casa allá, vivo allá. Ya que se abren las fronteras, vías aéreas, ¿por qué no ser más humanitario, sensibilizar? Nosotros necesitamos que los adultos mayores visiten a sus familiares. Y ese es el principal reclamo, que la apertura solo de la frontera aérea los obliga a viajar vía Buenos Aires y Santiago, haciendo carísimo un tramo que muchas veces por tierra no toma más de 1 hora. Hicimos un cálculo a priori de 30.000 personas afectadas, ¿no? Y estábamos hablando solo de la Patagonia más sur. Así esperan ser escuchados por las autoridades, cumplir todos los protocolos sanitarios y poder reencontrarse con sus familiares y evitar tragedias como la que hoy enluta a la Patagonia. Y ponga mucha atención a lo siguiente, no va a ser la próxima semana, sino que este viernes a las 10 de la mañana el cuarto retiro ya tiene fecha de votación en la Cámara de Diputados, luego que el gobierno le pusiera discusión inmediata a esta iniciativa. Eso sí, hay más de un aspecto del proyecto que genera polémica porque pone en duda su aprobación. Mire cuáles son. La idea era que este viernes la comisión mixta entregara su informe, hasta el sábado esperar observaciones y que a comienzos de la próxima semana se vote el cuarto retiro en ambas salas. Eso en el papel, pero la decisión del gobierno de dar discusión inmediata cambió los planes iniciales. Acá nosotros lo que queremos es evitar que se siga haciendo uso electoral de la discusión previsional del cuarto retiro y por lo tanto que se vote lo antes posible, que se aleje de la segunda vuelta presidencial y que el país, desde luego, tenga la certeza necesaria. Lo que apura los plazos sin que haya claridad sobre la viabilidad de aprobar la iniciativa tras la propuesta que puso sobre la mesa la comisión mixta este martes. A mi entender es que terminaron por sepultar el cuarto retiro. Acá la única posibilidad de que no sea aprobado es de que haya parlamentarios que se den vuelta a la chaqueta y que le den la espalda a la ciudadanía. Es que lo propuesto por la comisión mixta elevó la incertidumbre sobre la eventual aprobación de la iniciativa. La instancia dio luz verde a que el cuarto retiro no pague impuestos, que sea en 2 cuotas cuando el monto supere las 35 UF y que se vote como un todo y no por separado. Se rechazó además una cláusula que impide nuevos retiros y, lo más polémico, que las rentas vitalicias sean con un anticipo fiscal. A mi juicio este proyecto tiene vicios de constitucionalidad evidentes y este otro que obliga al fisco a prestar plata es ya inconstitucional a mi juicio, por donde se le mire. En los 3 retiros hemos tenido las amenazas del Tribunal Constitucional, incluso en uno se fue y luego retiraron o fue mal presentado. La amenaza del TC es cuando el gobierno pierde políticamente. No solo está el fantasma del Tribunal Constitucional, también está la inquietud sobre si están o no los votos. En la Cámara de Diputados se necesitan 93 y en el Senado 26. Todos los esfuerzos que se hicieron en la comisión mixta, y eso lo saben todas las diputadas y diputados, fue precisamente para poder obtener los votos que nos faltan en el Senado. O sea, es muy difícil votar a favor de un proyecto que está en tan malas condiciones. Yo espero que en la votación final del informe de la comisión mixta el Parlamento medite bien
lo que está haciendo. Ponga en la balanza los beneficios y los enormes costos que significa una política de este tipo. Hay parlamentarios de viaje, otros con permiso sin goce de sueldo, como el candidato presidencial Gabriel Boric y el diputado Giorgio Jackson, lo que podría inclinar la balanza. Probablemente ellos están jugando esta carta porque saben que hay varios diputados que se encuentran de viaje fuera del país. Entiendo que algunos están sin permiso constitucional, lo que claramente no baja el quórum y hace más difícil la aprobación en la Cámara de Diputados. La ley de quórum calificado no permite lo que se conoce como el pareo, por lo tanto la ley de quórum probablemente vamos a tener que asistir a Valparaíso a las votaciones. Permisos que han generado polémica más allá de la votación del cuarto retiro. Efectivamente el reglamento nos contempla la posibilidad de poder pedir 4 días sin goce de dieta, pero 4 días, no 8, ni 10, ni 12. Entonces, que me digan a mí que las próximas 3 semanas van a estar dedicadas a la campaña me parece totalmente improcedente. Claramente, al pasar a segunda vuelta, los requerimientos nacionales desde los territorios, donde muchos chilenos y chilenas quieren conversar con el candidato presidencial, pasa a ser una prioridad. En cuanto al cuarto retiro, finalmente se decidió que a las 10 de la mañana de este viernes se votará la iniciativa en la Cámara de Diputados. Estas de esas noticias que uno nunca le gustaría dar, porque una mujer mató a su hija de 3 años e hirió a su hijo de 13 con un arma blanca al interior de su casa. Un tercer niño logró escapar del ataque, encerrándose, Humberto, en el baño. Sí, la situación tiene a toda una comunidad consternada frente a este drama que jamás va a tener una explicación. La tranquilidad que habitualmente inunda el pasaje Natividad del Señor se vio interrumpida por un crimen que nunca nadie imaginó. Cuando escuché a los carabineros salí para afuera y vi al vecino con sangre, pero nunca me imaginé lo que había pasado. Y después vi que sacaron al niño envuelto así en sangre y ahí yo me desmayé. Carla, una mujer de 34 años, como era costumbre, estaba en casa al cuidado de sus 3 hijos de 3, 7 y 13 años, cuando de repente los atacó con un arma blanca, causándole la muerte a uno de ellos. El padre de los niños, al llegar a casa, se encontró con la espantosa escena y no le quedó más que llamar a carabineros. Se constituye personal en el domicilio, ¿cierto? Verificando que hay una menor de 3 años fallecida al interior de la cocina, un menor de 12 años herido también con un arma blanca y un menor de 7 años que estaba escondido al interior de un baño. Fallece producto de una anemia aguda, traumatismo cervical por lesión cortante. Los agredió con un cuchillo cartonero, cortacartón. La niña de 7 años alcanzó a escapar del ataque de su madre. El niño de 13 llegó con riesgo vital al Hospital Regional de Rancagua, donde aún se encuentra internado y evolucionando de manera positiva. Aún nadie se explica cómo Carla pudo ser autora de un crimen como este. Solamente información preliminar de que en definitiva sí podría estar pasando por un cuadro de depresión, pero eso es solamente información preliminar. Sus amigos y vecinos siguen consternados. Hoy son globos blancos y rosados los que adornan la reja de una casa que ayer fue testigo de uno de los delitos más graves que existen, el parricidio. Que la normal, como toda la familia, madre responsable, súper protectora con los hijos, nada que decir de ella. Y de él tampoco, porque es muy trabajador. Esto se nos sorprende a todos, ¿no? Esto va bastante acongojado. Aún sin entender la motivación de este crimen, algunas personas llegaron hasta el Tribunal de Rancagua para increpar a esta madre que le quitó la vida a su hija de 3 años. Señora, ¿qué le pasó por su cabeza, señora? Los niños no se tocan, los niños no se matan. La imputada fue formalizada por el delito de parricidio. Sin embargo, habían diligencias pendientes como la declaración de la niña de 7 años que alcanzó a esconderse en el baño y los resultados de los exámenes de alcohol y droga que se le hicieron a la madre. Atendía a la falta de aquellos antecedentes para poder fundamentar en definitiva la solicitud de medida cautelar y la formalización que debo hacer, es que pido 2 días para ampliar esta detención. La detención se amplió hasta el próximo viernes para tener más antecedentes que puedan dar algún indicio de por qué esta madre tomó tan drástica decisión. La distancia, uno en el norte del país, otro en el norte del continente, en Estados Unidos, no fue impedimento para las declaraciones cruzadas entre los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Kast. Este último puso de nuevo énfasis en criticar, una vez más, como les decíamos, el vínculo que une al diputado del Frente Amplio con el Partido Comunista, todo esto en Aprodignidad. ¿Qué respondió Boric? Veamos.
En menos de 48 horas, el candidato dice vivió una gira productiva y provechosa. Se reunió con empresarios, políticos como el senador republicano Marco Rubio y tuvo una entrevista donde no pudo evitar hablar de su adversario. Sí, es bueno para Chile que el candidato que representa al Partido Comunista se vaya hacia el centro, porque eso, en el eventual caso de que él pudiera acceder a la presidencia, lo deja comprometido, lo deja amarrado, ¿no es cierto?, con esa centroizquierda que es democrática y que ha optado por apoyarlo a él. Solo una parte de la entrevista que dio a CNN en español y que se emite este domingo a las 21 horas. Conversación que Gabriel Boric conoció mientras recorría la región de Tarapacá, donde más temprano había cuestionado la ausencia de Kast en una actividad con los gobernadores regionales. Me alegro mucho de estar aquí presente con ustedes para poder conversar esto, mirarnos a los ojos y no hacerlo desde un Zoom desde Estados Unidos. Y de esa crítica cambió a una donde le responde directamente a su adversario. José Antonio Kast es un candidato tan de ultraderecha que cree que todos los que no piensan como él son comunistas. No es mi caso. José Antonio Kast en su programa tiene como objetivo cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cerrar el Ministerio de la Mujer, perseguir a quienes tengan ideas de izquierda por toda América Latina. Críticas de Boric a Kast que no son nuevas y recuerdan el programa de gobierno de primera vuelta del candidato republicano, uno que asegura se encargó de desmentir ciertos puntos en su gira internacional. Pudimos también comentarles que hay muchas caricaturas que ha levantado la izquierda radical y que algunos medios de prensa repiten, pero que nosotros, hablando con ellos, claramente aclaramos cada una de estas cosas. Y a los que no tiene que aclararle nada el candidato presidencial es a dos figuras de la UDI. Ella es una mujer maravillosa, la Paula, súper generosa. Evelyn Matei no solo respalda a la ex subsecretaria en su nuevo rol en el comando republicano, sino que se suma al mensaje que envió desde España Joaquín Lavín. Y que tiene la madurez y tiene la sensatez como para darle estabilidad a nuestro país y sacarlo adelante. Y para que haya ese cambio social profundo necesitamos también que Chile siga progresando, creciendo, que haya inversión, que haya empleo, y para eso se necesitan reglas del juego claras, estables, y eso también lo representa mucho mejor José Antonio Kast. Un video así se esperó cuando Sebastián Sichel era candidato de su sector. Una grabación que llegó solo en esta instancia en la carrera presidencial. Apoyos valorados en el sector que respaldan a José Antonio Kast. Tuvieron discusiones políticas importantes y diferencias políticas importantes. Pero yo valoro mucho que Joaquín Lavín no se pierda en lo que significa el diagnóstico de lo que necesita Chile. Y mientras en una candidatura suman apoyos, en la otra refuerzan la estrategia de terreno. Gabriel Boric en el norte, despliegue que asegura no es en busca de los votos que Franco Parisi obtuvo en esa zona. Gabriel Boric está buscando los votos de los 17 millones de chilenos, el 53% de gente que no salió a votar. Que queremos que salga a votar, que se convenza y que conozca no solamente al candidato, sino también a su programa. Por supuesto que además estamos buscando los votos de aquellos que eligieron otros candidatos. Dos estrategias distintas para la segunda vuelta, uno en Chile, otro en el extranjero, dos candidatos que se envían mensajes cruzados y que recién se verán las caras en los debates de la segunda semana de diciembre. Un asaltante muerto y otro herido fue el resultado de un intento de asalto a dos mujeres que cargaban benzina en Puente Alto. Dos funcionarios de la Policía de Investigaciones que pasaban por el lugar frustraron el asalto en medio de una balacera. 8:30 de la mañana de este miércoles y dos hombres bajan de un vehículo en calle Eizaguirre en Puente Alto. Corren directo a un auto que cargaba combustible, intimidan a dos mujeres, uno de ellos incluso apunta al aire con un arma. Lo que no esperaban es que por el lugar fueran pasando dos funcionarios de la PDI, quienes al ver que los delincuentes los apuntaron, repelieron el delito a disparos. Me pusieron pistola en la cabeza, una a ella y una a mí. Y justo llegó la PDI y empezó a salvarnos. ¿Qué le querían quitar el vehículo? La camioneta. Le quisieron quitar la camioneta. En las imágenes se logra apreciar que los funcionarios de la PDI pasaban por el lugar a bordo de un auto. Al notar una situación sospechosa bajan la velocidad y esperan para actuar. Una vez que logran determinar que los asaltantes portan armas e intimidan a las víctimas, los detectives se acercan a ellos produciéndose un aparente intercambio de disparos. Dispararon todo. ¿Cuántos disparos escuchaste más o menos?
No, como 5 porque no estoy seguro, pero creo que ellos igual cuando escucharon PDI también dispararon de vuelta. Así que igual fue todo súper impactante, súper rápido, mis compañeros corrieron. Uno de los delincuentes, Mauricio Fernando Garrido Rojas, de 20 años, murió en el lugar. El otro asaltante de 16 cayó herido y tras ser atendido por los propios policías, fue trasladado a un centro asistencial donde se encuentra internado fuera de riesgo vital. Hay un tercer integrante quien conducía el auto en que llegaron, quien huyó y es ahora intensamente buscado. Al identificarse como policía, ellos extrajeron un arma de fuego, amenazando a ambos policías, hicieron uso de su arma de fuego y en el lugar cayó abatido uno de los antisociales. En medio de los peritajes cercanos al hombre fallecido, las emprendieron en contra de la policía y los medios de prensa que estaban en el lugar. Las primeras diligencias respecto al intento de asalto quedaron en manos de la PDI. La muerte del asaltante, en tanto, será investigada por el OS9 de Carabineros. Aparecen las cámaras de seguridad, es que estos sujetos que indicó hacen un robo con violencia. La policía los intercepta, estos tipos amenazan a los funcionarios policiales con el arma de fuego, al menos uno de ellos, y eso es lo que está en investigación. Se ha intercambio de disparos, se incautaron armas de fuego. Un asaltante abatido, su cómplice menor de edad herido y un tercero prófugo. Es el saldo de la violenta mañana que vivieron trabajadores y clientes de esta bencinera en Puente Alto. De total gravedad calificó la alcaldesa de Santiago el arriendo o venta de espacios en el barrio comercial Meix, que fue revelado a través de un reportaje de Televisión Noticias. Lo que espera, dice, es que haya un restablecimiento del orden público y además afirma que están trabajando en conjunto con Carabineros para recuperar calles y veredas que son ocupadas por cientos de comerciantes informales. ¿Qué le parece que hay mafias, entre comillas, organizadas que están operando en el sector que cobran 4 a 5 millones de pesos por un espacio que no es de ellos? Me parece de total gravedad. Así la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, daba a conocer su postura sobre el reportaje emitido por Chilevisión Noticias, que reveló la que es tildada como la mafia de los toldos azules del comercio ambulante en el barrio comercial Meix. ¿Que tenía toldo? Sí, para arrendar. Para arrendar. Sí. Que parece que no lo van a arrendar, lo van a vender. Por el puesto de que tiene buena ubicación le dan 4 millones. 4 millones. No puede ser que haya personas que se sientan dueñas de un espacio al punto incluso de pedir dinero por aquello cuando eso en ningún caso les corresponde. ¿Juguete? ¿Juguete? ¿Qué juguete tenés? No, tengo pistola de agua, tengo harta de muñeca. Porque yo lo cachaba porque me un día me dieron una con el pastor Eduardo, fui para allá, pero no me lo tenía. ¿El pastor de allá Bacuñán? Sí, el pastor Eduardo. ¿Tiene la mano ese hombre, tú cachai? El apodo de quien acusarían sería uno de los líderes de esta organización, el denominado Pastor de Bascuñán Guerrero. Es más que conocido y sigue sonando en la zona donde ya hay una intervención prioritaria. En un eje, el retiro de los toldos y copamiento policial, las 24 horas en Unión Latinoamericana con Salvador Sanfuentes, para así permitir que un centro de salud familiar pueda funcionar y también los recorridos del Transantiago puedan pasar por el lugar. El trabajo inició ya hace varias semanas atrás, en primera instancia, sobre todo con el retiro nocturno de los distintos toldos que se establecían y que ocupaban el espacio de manera ilegal y que impedían además el libre tránsito de Transantiago, así como de las ambulancias para el CESFAM número 5, y es por ello que hemos generado un trabajo en conjunto y que especialmente Carabineros ha llevado adelante respecto del restablecimiento del orden público, que es lo que hemos pedido también como municipio. Para que no me tomen mi pues, ahí está durmiendo la guagua, mire. Ahí está durmiendo mi hijo, para que no me tomen en mi lado. Un día después del operativo, constatamos que efectivamente Carabineros permanece en la zona, pero aún falta desbloquear calles como San Alfonso y Exposición. Tarea que no será nada fácil, más cuando a 24 días de la Navidad es el momento para aquellos vendedores itinerantes que ven aquí una oportunidad, pero el daño se produce a quienes lo hacen legalmente en sus locales establecidos. Fue el presidente de la Cámara de Comercio de la región metropolitana quien tuvo estas palabras, atribuyendo que el colapso del espacio público de este histórico
histórico barrio comercial. Tuvo que ver con un abandono de la zona por la policía, pero también tras las palabras de la alcaldesa Hasler de entregar más permisos a comerciantes ambulantes, en los que incluso en algún momento llegaron al frontis del municipio, exigiendo lo que dicen era una promesa de campaña. Ella nos iba a apoyar a todos los ambulantes, pero ahora se está retractando y dice que no. Una autoridad municipal que da señales que son erróneas, que promueve situaciones que en realidad deberían ser la excepción y no la generalidad. 1.000 o 1.500 nuevos permisos, lo que está diciendo es que hay 1.500 personas o 1.000 personas que van a ejercer un comercio muy precario. Pareciera ser que es una buena política pública dar esta clase de permisos en situaciones como las que hay, pero en realidad no la es y no hay un seguimiento. ¿Usted ha podido conversar con ella? No, jamás hemos sido recibidos. Y fue este miércoles, durante una actividad en el emblemático barrio comercial Victoria para la reactivación del comercio local, donde respondió al respecto. Yo lamento en ese sentido palabras que solo vienen a buscar un aprovechamiento particular, cuando aquí estamos hablando de temas de fondo. Por un lado, la generación de empleo y las alternativas, que es lo que hemos estado trabajando como municipio. ¿Cree que fue un error o no esto de entregar más permisos y que finalmente los mismos comerciantes ambulantes hayan protestado fuera del municipio? En Santiago no hemos hecho ninguna promesa particular de entrega de una cantidad de permisos. Yo lamento si eso alguna vez fue mal interpretado o mal tomado comunicacionalmente. Aún así, la alcaldesa insiste en el ordenamiento del espacio público. Puntualmente, MEX asegura que hay un grupo que no ha accedido al diálogo y ha pedido no ser fiscalizado, probablemente por la realidad en cómo se distribuye ilegalmente el territorio para quienes quieren vender. Carabineros confirmó esta jornada llevar una indagatoria contra quienes se llenan los bolsillos con un espacio que no les pertenece. Hay una investigación, entiendo que se está realizando por parte de la Fiscalía y personal de Carabineros de la prefectura, o sea, de la sección de investigaciones policiales de la zona metropolitana. Ellos llevan esa investigación y entiendo que está avanzando, digamos. Lo que nosotros estamos buscando hoy día es tratar de restituir el bien público, que son las calzadas de todos los sectores. ¿Hay algún plazo ese trabajo? Este trabajo ya se está desarrollando y por tanto de aquí a fin de año, por ejemplo, que continúe de aquí a final de año. Al menos ese ha sido el compromiso también que nos han señalado. Es de esperar que poco a poco la situación vaya mejorando. Poder trabajar tranquilos, no bajo amenazas. Eso es lo que piden quienes en MEX llevan incluso años establecidos como corresponde. Están en todo su derecho, más cuando para ellos, en una de las épocas más importantes del año, el caos y la delincuencia siguen reinando. Y de esta particular manera, un grupo de alcaldes llegó hasta el Congreso para pedir la creación de una ley corta que les permita vender gas a sus vecinos. Claro, están en pugna con la Contraloría, que dijo que no tenían facultades para llevar adelante esta venta de gas. Y de hecho, uno de los proyectos presentados ya fue declarado admisible en la Cámara Baja. Avanzar sin transar con el gas popular. Con carteles, buen ánimo y un cilindro de gas en las manos, 10 de los alcaldes de la Asociación Nacional de Municipalidades para el Gas a Precio Justo llegaron hasta el frontis del Congreso. Dicen que el dictamen de la Contraloría les dio más fuerza para sacar adelante la iniciativa y por eso quisieron ver con sus propios ojos cómo avanza el proyecto en Valparaíso. Las colusiones son abusos, las colusiones son formas de meterse en el bolsillo de las familias de todas y de todas las comunas de Chile. Y eso no lo podemos permitir. Las municipalidades tenemos un deber de estar siempre con la gente. Es fundamental que el presidente Piñera colabore con dos elementos: iniciativa exclusiva del presidente y por sobre todo las urgencias. No vaya a ser que al final una iniciativa tan importante como esta duerma durante años y lleguemos el próximo año en el invierno otra vez con ciudadanos que van a tener que elegir, como ha dicho el alcalde de Chegoyante, entre comer y ducharse. Problema que no solo afecta a las grandes ciudades, afecta también a nuestras pequeñas ciudades y nosotros estamos preocupados de que además tampoco afecte a las pequeñas economías de nuestras comunas. Uno de los proyectos presentados este martes avanza rápidamente. La Cámara Baja declaró admisible la normativa ingresada por la bancada PPD que autoriza a las municipalidades a desarrollar actividades comerciales destinadas a transportar, distribuir y comercializar gas licuado de manera singular o bien mediante una agrupación de municipalidades.
Ya va a ser enviado a la Comisión de Gobierno Interior para empezar rápidamente su tramitación. Estamos haciendo gestiones con los parlamentarios miembros de la Comisión de Gobierno Interior para que se le dé celeridad y urgencia absoluta a esta iniciativa. Desde aquí del Congreso vamos a acompañar y apoyar en iniciativas legales y, por cierto, pidiendo, solicitando al gobierno que también se haga cargo en este tema de la Fiscalía Nacional Económica, en el informe de la Comisión Investigadora. Según el grupo de alcaldes, lo que sigue ahora es constituir formalmente la asociación. Cada consejo municipal tendrá que aprobar la incorporación y luego vendrían las conversaciones con ENAP. Creen que ese primer trámite estará listo en diciembre. Nosotros vamos a seguir haciendo todo tipo de gestión para que la promesa que los alcaldes hemos hecho en Chiguayante el viernes pasado y seguimos manteniendo en cada una de las intervenciones que hemos hecho a través de ustedes, los medios de comunicación, se va a cumplir. Nosotros vamos a lograr vender gas a precio justo. Aún así, el primer plazo impuesto por la Municipalidad de Chiguayante para la comercialización de gas a precio-costo de la comuna se ve como algo difícil de cumplir. Eso pese a que desde el municipio siguen asegurando que lo lograrán antes de fin de año. Bueno, y así es la pesadilla que denuncian vivir vecinos de la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Providencia. Dicen que están molestos y cansados. Hace 5 meses que el inmueble fue tomado por distintas organizaciones. Sí, los residentes denuncian ruidos molestos, ingesta de alcohol y drogas en la vía pública. De hecho, ayer se hizo una tocata donde participaron más de 100 personas. Terminaron, Mónica, bloqueando la calle. La toma de la sede central del Instituto Nacional de Derechos Humanos se ha convertido en el vecino molesto. Todo este sector hay residentes, claro, y tienen acá al frente la toma. Y una orquesta. Una bulla, sí, gigante. Sí. Y es que la tocata realizada este martes y convocada por las agrupaciones que se tomaron la sede hace 5 meses, exigiendo la libertad de los presos de la revuelta durante la crisis social, fue la gota que rebalsó el vaso según los vecinos del sector. Sí, aquí por acá orinaron harto, allá, todo esto. Y allá están las botellas que dejaron, harta bulla, harta bulla. ¿Es un problema para ustedes como residentes que se repita esta situación? Sí, porque igual es inseguro, porque uno no sabe, porque ve mucha gente que no conoce. Patricia es una de las vecinas afectadas. Cuenta que la sede, especialmente el antejardín, ha sido escenario de actos culturales y políticos y que incluso han bloqueado la calle. No es la única residente molesta. Mucho ruido. Mucho ruido. Y eso se está haciendo frecuente. Este es un barrio tranquilo, es un barrio muy tranquilo. Entonces todas estas cosas para la gente que estamos por años, yo ya llevo 7 años acá, molesto. Llegaron ellos y es algo espantoso, espantoso, no se lo doy a nadie. Y no me puedo ir de aquí, pues. ¿A dónde me voy a ir? ¿Usted es dueña? Sí, pues. Este es uno de los edificios más afectados por el ruido. Según los residentes, la mayoría de las tardes hay reuniones sociales. En la tocata se presentaron 5 bandas. Participaron más de 100 personas. Desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios aseguran que su intención no es molestar a los vecinos. La tocata fue desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche y se realizó porque está en el marco de las actividades contra la ultraderecha y para visibilizar el peligro que estos sectores representan para los derechos humanos en Chile. Es por esto mismo que nosotros nos mantenemos hace 5 meses en este espacio. El INDH lamentó que el edificio se esté usando para fines completamente distintos al de protección y promoción de los derechos humanos, como establece su mandato. El instituto ha dado muestras de estar disponible para el diálogo, pero no ha existido la misma voluntad de quienes ocupan sus instalaciones. Hacemos un llamado a poner fin a la ocupación del inmueble. Según la Municipalidad de Providencia, por tratarse de una propiedad privada no pueden intervenir. Lo mismo argumenta Carabineros. El INDH no ha denunciado la ocupación, por lo tanto, no se puede desalojar. La toma sigue y la molestia de algunos vecinos aumenta. Justificada la molestia, evidentemente.
Una peligrosa banda es buscada tras violentos y reiterados ataques y robos a transeúntes en Alto Hospicio. Tan peligroso es este grupo que incluso intentaron asaltar a carabineros de civil, lo que terminó con la detención de alguno de sus integrantes. Un guardia de seguridad resultó herido cuando intentaba ayudar a una mujer que era asaltada por estos sujetos. La mujer se resiste con todas sus fuerzas al ataque de este individuo. Un guardia de seguridad de una empresa vecina se percata de todo y corre a auxiliar a la afectada. Es allí que entra en escena un segundo sujeto, quien lanza de manera certera una piedra que impacta al trabajador que intentaba ayudar a la transeúnte que era atacada. De repente lo observa fuera de las instalaciones que están asaltando a una mujer. Por lo tanto, él se acerca y trata de defenderla, termina defendiéndola y los delincuentes se van. Pero las consecuencias fueron graves porque uno de los delincuentes pescó una piedra y se la lanzó en su cabeza. Y nuestro conductor cayó desmayado al piso. Todo sucedió en las calles de la población La Negra de Alto Hospicio, en la ciudad de Iquique, donde los vecinos lamentan que hechos delictuales como el ataque a esta mujer para aparentemente robarles están haciendo cada vez más frecuentes. Sí, hay muchos asaltos, porque la otra vez igual del negocio afuera igual apuñalaron a una persona igual. Claramente aquí hace mucho tiempo dentro del sector hay muchos asaltantes, se ve mucho habitualmente en este sector de La Negra, en Alto Hospicio. El afectado resultó con lesiones de consideración y realizó la denuncia de lo ocurrido a Carabineros, al igual que la mujer afectada. Como se aprecia en el registro de este otro asalto que habría sido cometido por los mismos sujetos, los asaltantes se movilizan en un vehículo Mazda 2 azul, modelo Denio, similar a este, y aún se encuentran prófugos. Carabineros advierte que estas bandas están actuando cada vez con mayor violencia y descaro. Inclusive el día de anoche, ya casi en la madrugada de hoy, personal de la Comisión Civil, que fue desplegado exclusivamente para poder abordar este tipo de delitos, fue interceptado por dos sujetos quienes, premunidos de un arma que hasta ese momento pensamos que era arma de fuego, intentó efectuar un robo con intimidación a los mismos funcionarios de Carabineros vestidos de civil. En este otro caso, el sujeto terminó detenido frente a estos violentos asaltos. Los expertos en seguridad recomiendan instalar en postes o paredes botones de pánico similares a las alarmas comunitarias, pero en lugares públicos en los que la recurrencia de este tipo de delitos sea alta. Puntos de alerta y de alarma, punto de auxilio que sería conectado vía GPRS de inmediato a las unidades policiales, a la seguridad ciudadana, y por otro lado estamos generando una condición de alerta de ruido y de una baliza estroboscópica. Por lo general, estos delincuentes que se dedican a los lanzazos son procesados por el delito de robo por sorpresa, que tiene una penalidad tan baja que les permite cumplir la pena en libertad. Sin embargo, al atacar así a sus víctimas, la figura cambia y la pena es de crimen que supera los 5 años de cárcel. Estaríamos frente a un robo con violencia, tanto desde el punto de vista de la persona que inicialmente ejecutó la acción, como aquella que procedió a darle auxilio para terminar de concretar la acción, este segundo que llega y tira la piedra. El llamado de la autoridad es a denunciar a estos individuos que se movilizan en vehículo asaltando de manera extremadamente violenta a mujeres por las calles de Alto Hospicio e Iquique y que, como vio, son capaces también de agredir a quien intente impedir que cometan sus delitos. Una iniciativa inédita tuvo un tribunal de Santiago luego de dictar una sentencia por abuso donde la víctima fue una niña. El juez escribió una carta dirigida a la menor en un lenguaje muy simple para explicarle el resultado del juicio y además agradecerle por haber entregado su testimonio. Mire. Hola, me contacto contigo porque hace un tiempo cuando viniste al tribunal nos contaste lo que te hizo. Pues quiero decirte que fuiste muy valiente por atreverte a contar lo sucedido. Con estas palabras, los jueces del Quinto Tribunal Oral de Santiago comenzaron una carta dirigida a una niña víctima de abuso. Así, con una redacción simple y sin tecnicismos, le explicaron el resultado de un juicio doloroso que comenzó hace ya 4 años y en el que ella tuvo que declarar. Ese día te escuchamos a ti, a tu mamá, a tu abuelita y otras personas más, y los jueces decidimos castigar a... Él tiene prohibido acercarse a ti. Si lo hiciera, se tiene que informar a las policías. Apenas salió la carta, se la mandamos a la mamá y la mamá se la entrega. Estaba impresionada, estaba feliz. Podría haber sido el peor día de su vida, ¿sí? O puede ser un día más difícil en el que se sintió acompañada, en el que se sintió respetada,
porque le dieron las explicaciones que necesitaba. La carta fue una solicitud formal que hizo un equipo de abogados penalistas, de familia y psicólogos integrantes del proyecto Niñez de la Clínica Jurídica UC, que tiene como objetivo contribuir a la reparación del daño en niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos. Creo que esta buena práctica pudiese también acentuar un poco esto de una justicia adaptada para niños, niñas y adolescentes. Es una forma de hacernos más partícipe de cómo él mismo también ha contribuido en este proceso finalmente que es reparatorio para él determinar un juicio con una condena. Lo que se ha hecho no es un gesto gracioso ni un favor, muy por el contrario, lo que se trató es de no ser tratados como objetos, sino que como personas con plenos derechos. Nos alegra ver cómo la justicia no solo aplica el derecho en términos de la decisión que implicó la condena, sino que también cómo se acerca con quien ha sido víctima de estos hechos a través de palabras comprensibles. Ahora tú sabes que nadie debe tocar el cuerpo a las niñas o niños, tampoco hacerles daño, y si alguien lo hiciera debemos decirle a quien le tengamos más confianza. A Camila la conocimos durante el reporteo. Mostró interés por leer la carta no solo porque es mamá, sino porque le hubiese gustado recibir una como esta, tras los varios juicios en que declaró cuando era niña. Me hubiese gustado quizás. Diciéndote que fuiste valiente. Sí, pues. Lo que pasa es que nadie tampoco te premia esas cosas, sino que a lo mejor, claro, a lo mejor tu mamá, tu hermana, que sea, te dices, bien, qué bueno que lo hiciste, pero que lo haga alguien que tiene mayor autoridad, también le pone más peso al asunto. Al decirte que te escuchamos. Sí, pues, no se sienten solos, que es lo que más siente un niño que ha sido abusado, que está solo, que nadie lo quiere. Por ejemplo, cuando le dice esa parte que nadie debe tocar su cuerpo, eso igual es algo que deben saber los niños. Muchas veces uno con los hijos no conversa ciertas cosas o los ve como temas tabú. Carta que por ahora es una anécdota, pero que muchos expertos esperan sea una práctica o incluso una obligación legal, como ocurre en países como México. Y después de esa gran iniciativa, listos para revisar una vez más con Rodrigo. Ahora, los Panamericanos, hoy día la vas a hacer de oro. Sí, ¿cómo estás, Mónica? ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de la tormenta? Sí, pues. Hoy día salió el sol para Chile. Llegó el oro, al menos en el remo. Cuestión que hace días no pasaba. Se había quedado anclado Chile en 4 oros y hoy día por fin uno nuevo en el remo. En este cuarteto constituido por Isidora Niemeyer, Antonia Lewald, Magdalena Nanín y Gabriela Bahamondes. En esta prueba, que además es una de las disciplinas que hace mucho rato a nivel panamericano adulto le viene entregando a Chile buenos resultados y que estuvo presente además en los Juegos Olímpicos de Londres el 2012. 2 oros en canotaje, 1 oro en mountain bike, 1 en natación y ahora por fin llega este 5º oro que sigue manteniendo en una posición 7ª al equipo chileno. Estas fueron las palabras de las ganadoras tras conseguir este importante logro que además las pone en Santiago 2023. Todos los oros estarán presentes en los Panamericanos de Chile. Con mis compañeras estamos muy felices de este logro, que ya habíamos tenido buen resultado en el Mundial, así que nos sentíamos bien seguras y capaces de lograrlo. Así que eso, competimos y lo hicimos y estamos felices. Vamos a hablar ahora de la que debiera ser la gran carta olímpica de Chile para los próximos Juegos. Puede ser París o puede ser después Los Ángeles 28. Verdín Castillo. Esta es la prueba de los 800 metros donde ella consiguió la medalla de plata, que lo peleó palmo a palmo con Cuba. Esto es una rareza, que en el atletismo Chile en 800 metros se esté disputando con una potencia mundial como Cuba el oro. Habla muchísimo de lo que hace la chilena, que va, por ejemplo, ahí, vestida de blanco. Fue liderando los primeros 400 metros y finalmente, claro, fue sobrepasada por Cuba, que venía de rojo atrás, para que no se confundan, la de blanco la chilena y atrás de rojo la cubana. Verdín Castillo, que viene pulverizando hace rato todos los récords nacionales. Es además oro sudamericano a nivel sub-23. Ella nació el año 2000 en Puerto Príncipe y su papá adoptivo, Mario Castillo, que trabajaba en la Fuerza Aérea en ese tiempo, oficial, se la llevó finalmente la trajo a Chile. La Corte Suprema permitió aquella adopción y ella se ha transformado en la gran carta del deporte chileno para el futuro. Gran historia que nos cuentas, además una tremenda chilena. Muchas gracias. Gracias. Y con esta gran noticia nos vamos a la pausa y regresamos con muchísimo más. Estás viendo Chilevisión Noticias y CNN Chile. Estamos de vuelta para contarles que sorpresa e interés a nivel mundial causó el descubrimiento y presentación de un nuevo dinosaurio chileno. Así es, se trata de una especie encontrada en la región de Magallanes y que además podría ser el eslabón perdido de otros 2 tipos de dinosaurios.
Un eslabón perdido, una pieza que completó el puzzle y un fascinante nuevo dinosaurio chileno. Así es el enigmático Stegosaurus elengazen. Es importantísimo, es el cuarto dinosaurio en ser nominado para el país. Está muy completo, bien preservado y genera muchas expectativas porque es de una especie, un grupo particular del cual no teníamos evidencia contundente en Sudamérica. Posiciona la ciencia nacional al mundo, una fuente de conocimiento para la paleontología y también da cuenta de la gran calidad de nuestra investigación científica. Herbívoro de unos 2 metros de largo, su mayor característica es su cola, similar a un poderoso garrote. En estos cubículos está el 80% de su esqueleto, conservación nunca antes vista, que permitirá estudiar la especie como nunca antes. Y aquí está, el Stegosaurus elengazen, de unos 74 millones de años. Su nombre hace referencia a su cola tachada que pueden ver aquí y además a los patagones o tehuelches por el lugar en que fue encontrado. Eso es muy importante porque es un reconocimiento a los pueblos originarios. Se incorpora un elemento cultural a una nomenclatura binominal científica. Se trataría de un pariente de 2 especies de dinosaurios acorazados provenientes de Australia y la Antártica, ambas poco estudiadas. Estaba cercanamente emparentado a una especie antártica que es Antarctopelta y también a esta especie australiana que es Cumbarrasaurus. Vamos a necesitar más descubrimientos en el futuro para poder esclarecer un poco esas relaciones evolutivas entre estos animales. Nuevo hallazgo que de paso vuelve a poner a Magallanes en la lupa paleontológica del mundo. En sus áridas estepas podrían estar todos los secretos de nuestro pasado, un tiempo en que incluso la configuración de los continentes era otra. Hay que imaginarlo como una gran cuenca marina con una plataforma muy extensa, una llanura aluvial, o sea, de ríos que abrían como meandros. Y esos meandros, como un delta, conquistaban todo el borde costero de esa región. Antártica y Sudamérica estaban conectadas en la época de los dinosaurios y Australia también hacia Antártica. Entonces había probablemente un tránsito libre de animales y de flora, ¿cierto?, entre los 3 continentes. Tránsito libre para un dinosaurio que ahora sabemos existió. Uno más bien pequeño, lejos de las fantasías del cine, pero de todas formas una criatura fascinante que ahora salió del sur de Chile al mundo. Un joven de 17 años se suma a la lista de víctimas fatales del tiroteo que afectó este martes a la Oxford High School en Michigan. Los sobrevivientes relataron los minutos de terror en los que se atrincheraron dentro de las salas y luego escaparon. Yeah, bro. He said bro. Red flag. Bastó una palabra equívoca para que los estudiantes que permanecían escondidos en una sala sospecharan que quien estaba del otro lado de la puerta no era un policía, sino que el mismísimo atacante del que se intentaban proteger. El grupo de estudiantes salió por las ventanas y corrió por el patio de la Oxford High School hasta otro edificio donde sí estaba la policía apostada intentando resguardar a los jóvenes del tiroteo que segundos antes había ocurrido dentro de la escuela. El temor se apoderó de los estudiantes, quienes se atrincheraron en las salas con barricadas hechas con las mesas y sillas para evitar ser víctimas del tirador que los acechaba. The very first thing in my head was, this is actually happening. I'm going to text my family, say I love them, just in case if I were to die. El sospechoso de este fatal tiroteo, que dejó a 4 estudiantes fallecidos y a otros 6 más y a un profesor gravemente heridos, fue identificado como un estudiante de segundo año de la misma escuela. Cuando lo tomaron, él tenía un arma de fuego cargada y venía por el pasillo. Eso de nuevo creo que interrumpió lo que potencialmente podrían haber sido 7 víctimas más. El joven permanece detenido en la aldea infantil del condado de Oakland, un centro de detención juvenil, mientras que sus padres contrataron a un abogado, por lo que el sospechoso no ha entregado su versión a la policía. Creemos que tenemos algunos escritos que contienen algunos de sus pensamientos y estamos comenzando por eso. Se confirmó también que la pistola semiautomática recuperada por la policía fue comprada por el padre del atacante el viernes pasado. 4 heridos dejó la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Múnich.
El estallido se registró en un sitio en construcción cercano a la estación de ferrocarriles de la ciudad. Un grupo de obreros realizaba un trabajo de perforación muy cerca de un puente ferroviario cuando ocurrió la detonación de este artefacto de 250 kilos. Uno de los heridos permanece grave. Alemania continúa sembrada de bombas sin detonar, a menudo encontradas en lugares en construcción, 76 años después de haber finalizado la guerra. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se afilió al Partido Liberal, con el que podría sellar su participación en las próximas elecciones presidenciales. Bolsonaro llevaba 2 años sin colectividad política, luego de romper relaciones con el Partido Social Liberal, con el cual se impuso en los comicios de 2018. El Partido Liberal responde a la centroderecha brasileña, pero en 2002 apoyó la postulación de Lula da Silva a la presidencia y 4 años después también respaldó su candidatura a la reelección. Un sistema político y un sistema de partidos en Brasil que está altamente fraccionado y donde es muy fácil o hay muchos incentivos para cambiarse de una colectividad a otra, entre otras razones, porque reciben financiamiento electoral importante, no solo para su funcionamiento, sino, por ejemplo, para las campañas específicas cuando hay eventos electorales. Bolsonaro buscando así en lo que es su 9º partido político, quien antes fue parlamentario, fue diputado también al Congreso, o sea, no es un outsider, buscando entonces una nueva vía para postularse a la elección con una colectividad que ha tenido una oscilación importante ideológica a lo largo de su historia. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso les vamos a mostrar este ejercicio que realizamos. Registramos en una de las rutas más transitadas de Chile la alta velocidad a la que transitan los conductores. Incluso descubrimos autoridades que van al Congreso. Quédense con nosotros. Volvemos con más Chilevisión Noticias acá en Chilevisión y CNN Chile. Le agradecemos a Aldo y seguimos con otras informaciones. Así es, la demanda de arriendos para vacaciones de verano están llevando los precios al alza. Esto ya se está viviendo y apreciando fuertemente, por ejemplo, en el litoral central. Sí, detalles y recomendaciones en la siguiente ruta. Se acerca fin de año y con ello también las esperadas para muchas vacaciones de verano. Son miles las personas que optan por quedarse en territorio nacional, pero ¿cuáles son los destinos preferidos por los veraneantes? Me gustaría ir a La Serena, que no conozco. Al sur. Sí. ¿Y a qué parte le gustaría ir? Me gustaría ir a Valdivia, a Puerto Vara. Nosotros vamos a Algarrobo o a veces vamos a diferentes playas. Al litoral, al Tabo y Algarrobo. Y efectivamente, esto se ve reflejado en la alta demanda de arriendos de temporada que se han registrado durante las últimas semanas, principalmente en el litoral central. Y lo que estamos viendo durante este periodo es que ha aumentado bastante la demanda y cuando vamos a ver cuáles son las zonas más solicitadas se concentran entre las comunas de Viña del Mar, La Serena, Coquimbo y por el sur la zona de Pucón. Alta demanda que también está ligada a un incremento en los precios de los arriendos, y así lo han visto quienes han cotizado su estadía para este verano. Comparado con el año pasado, este año ya se han elevado los precios igual. Sobre 45.000 pesos cabañas y en La Serena estaban a 30.000 pesos los departamentos. Si bien es cierto, está todo mucho más caro, igual necesitas distraerte un poco. Algo que muchos ya saben y que confirman algunos operadores del área. Mayor incremento en los precios, como por ejemplo en el caso de Viña del Mar, donde hace un año atrás podíamos encontrar departamentos en arriendo en promedio de 42.500 pesos. Hoy día el precio promedio por este mismo tipo de propiedad alcanza los 60.000 pesos por día. Hay una variabilidad muy grande, o sea, se pueden encontrar desde 30.000 pesos hasta cerca de 200.000 pesos. Esto también podría estar explicado por un cambio en composición, es decir, probablemente avisos con características más económicas ya no estén estando disponibles en nuestro sitio y por eso es que también va subiendo el precio de promedio de publicación. Precios altos a esta altura del año, por lo que la recomendación de los expertos es a reservar ahora. Organizarse, a planificar con tiempo, porque a medida que nos acerquemos más a la época estival, la cantidad de propiedades disponibles va a ir disminuyendo. Y por supuesto que quedan las propiedades que son un poco más caras. La recomendación es clara: organizarse y arrendar con tiempo para encontrar los mejores precios. El hallazgo de partes del cuerpo de un adolescente dejó al descubierto un crimen. En menos de 24 horas la PDI ya había capturado a los autores, el hermano y la cuñada de la víctima.
Hoy, a 3 años del homicidio, estas 2 personas cumplen altas penas privados de libertad. Pero, ¿cómo se logró aclarar el crimen? ¿Qué factor cumplió la ciencia? Lo vemos en el informe de Efraín Leiva. Madrugada del 21 de marzo del 2018. En las imágenes, Axel Chandía Parra, de 19 años, y su polola, una menor de 17. Parece una escena normal, sin embargo, la maleta que portan esconde una macabra historia que comenzó con consumo de drogas y terminó con el cuerpo del adolescente Alexis Chandía, también de 17 años, al interior de ese bolso, en medio de un sitio iriazo en La Pintana. Fue entonces a eso de las 11 cuando esta persona, que es recolector, una persona que hace su trabajo en este sitio iriazo, da cuenta a Carabineros de un hallazgo de una mujer aparentemente que se encontraba sin sus extremidades. Así informábamos en Chilevisión Noticias sobre el hallazgo de partes de un cuerpo humano en La Pintana. Una noticia cuya aparición en los medios de comunicación comenzó a entregar las primeras pistas para lo que hasta ahí era un puzzle difícil de resolver. Llegó al lugar una abuela de la víctima, la cual se entrevistó con nosotros y nos señaló de que su nieta hace aproximadamente una semana se encontraba desaparecida. Y con ello ya había un nombre, una pista de la cual aferrarse. Aunque para la Brigada de Homicidios de la PDI todo se volvió mucho más fácil cuando llegaron al domicilio de la víctima, además de las imágenes de cámaras de seguridad que ya estaban en sus manos. Nos trasladamos al domicilio en la comuna de Puente Alto, que es donde vivía la víctima, junto al imputado, y al llegar al lugar el domicilio se encontraba cerrado. Domicilio en que vivían la víctima, su hermano y la polola de este. Fue así como las declaraciones de testigos terminaron de completar en tiempo récord este puzzle. Hace una semana más o menos me fueron a pedir una pala, pero pala no tengo yo, entonces me pidieron de chuzo. Y nada, pues se lo pasé a la niña. Lavaron un sillón y quemaron un colchón. Eso. Y en un hoyo cavado en el patio de la casa que Alexis, la víctima, Axel, su hermano, y la polola de este compartían en Puente Alto, encontraron las extremidades de la adolescente. Habían pruebas, pero esto aún no era suficiente para inculpar a Axel Chandía, hermano de la víctima, y su polola, los hasta ahí sospechosos, frente a la justicia. Los mismos que junto a la abuela de la víctima y victimario incluso habían estampado una denuncia por presunta desgracia por la supuesta desaparición de la adolescente. Fue en marzo del año 2018 cuando en este sitio iriazo ubicado en la comuna de La Pintana se encontraron restos del cuerpo de un adolescente de 17 años. Rápidamente la Policía de Investigaciones logró la detención de los 2 autores de este crimen, el hermano de la víctima y también su pareja. Sin embargo, fue gracias a los peritajes científicos realizados por la Policía Civil que finalmente se logró establecer la participación de estas personas en este macabro crimen. Es que faltaba algo concreto, evidencia científica que lograra establecer que los detenidos tuvieron que ver en este crimen, que estuvieron en el sitio del suceso. Ahí es cuando la ciencia tuvo un papel fundamental. Pudimos observar claros indicios de limpieza, tanto en el living comedor, como también un sillón que habían puesto en la vereda, al frente de esta casa. Aún así, hicimos la inspección ocular dentro de la vivienda, pudiendo encontrar manchas de sangre en toda la casa. Pruebas que fueron analizadas por el Laboratorio de Criminalística de la PDI, el mismo que ha ido evolucionando, llegando a ser el más grande de Chile, el más moderno de Sudamérica, el orgullo de la Policía Civil, el centro de análisis forense que ayudó a resolver este crimen. De toda esa evidencia se levantó muestras, las cuales fueron trabajadas dentro de acá del laboratorio y se pudo determinar que pertenecían a la víctima. De acuerdo a las características de un delito o de un hecho criminal, se necesitan diversos análisis de evidencia. Nosotros somos el apoyo a la investigación policial. Recibimos instrucciones tanto del Ministerio Público como de las unidades policiales nuestras. Aquí con expertos de diversas áreas se han periciado pruebas de distintos casos. Uno de ellos el homicidio de Alexis Chandía Parra. Con ello se ha logrado presentar evidencia irrefutable para los juicios y conseguir condenas para los acusados. Contamos con una infraestructura construida específicamente para albergar un edificio científico forense
en el cual tenemos 17 especialidades con una diversidad de servicios periciales que se encuentran al servicio de la investigación criminal. 17 especialidades que trabajan para resolver crímenes que pueden transformarse muchas veces en un misterio sin resolver. Lo más parecido a una serie de forenses, pero en nuestro país y en la realidad. En nuestro laboratorio de criminalística central apoya, mediante la aplicación de métodos, técnica y conocimiento científico, a la función investigativa que realiza el policía en el esclarecimiento de los delitos, colaborando con los tribunales de justicia, el Ministerio Público. Pero volvamos al delito inicial, al crimen de un adolescente a manos de su hermano y cuñada. Con las pruebas sobre la mesa, no les quedó más opción que confesar, que relatar todo lo que ocurrió ese día. Se produce una discusión entre ambos porque la víctima encaró a la imputada, la encaró porque supuestamente le había robado una polera. Discusión entre las dos menores que no cesó hasta que el hermano de Alexis la terminó de la peor forma. Esto exacerbado aparentemente porque minutos previos existió consumo de drogas. Interviene el imputado y toma un palo, una especie de bate que tenían en el domicilio, y la agrede de forma inmediata en la cabeza con un golpe con este elemento contundente. Pero esto no quedó ahí. Sin ningún tipo de piedad por su hermana que estaba grave en el piso, Axel y su polola terminaron todo. Toma un cuchillo el imputado y la agrede con una herida cortopunzante en la región torácica, a lo cual de forma paralela se suma la imputada tomando un segundo cuchillo y agrediéndola también a la víctima en la región torácica. Tras eso descuartizaron su cuerpo e intentaron esconderlo. No contaban con el relato de testigos, con las cámaras de seguridad y el apoyo fundamental de las pruebas científicas. Así, la Fiscalía Metropolitana Sur llevó a juicio a los dos autores. Tras un año, Axel Chandía Parra y su polola menor de edad fueron condenados a cadena perpetua y 10 años de régimen cerrado en un centro del Sename, respectivamente, las penas más altas que existen. La Ruta 68 es una de las principales carreteras de nuestro país. Con la gran cantidad de autos que a diario circulan por ella, registra la triste tasa de hasta 5 accidentes diarios. Pongan atención porque por varios días registramos conductas irresponsables de vehículos a exceso de velocidad y, para sorpresa de muchos, dirán algunos, para otros no es tan sorpresa, muchos de los que van a exceso de velocidad son autoridades que viajan usualmente al Congreso. Sí, el reportaje es de Felipe Robledo y Pedro Lobos. Por delante de nosotros va a 140 kilómetros por hora. A exceso de velocidad y más encima con facilidades que van echando para el lado a lo otro, eso es una impunidad y una falta de respeto. Usted fue captado el miércoles a exceso de velocidad en la ruta 68. Es una carretera trascendental. La Ruta 68 une Santiago con la costa y a diario es ocupada por miles de automovilistas. Así de llena que no es difícil evidenciar una serie de infracciones al tránsito por minuto. Cada tramo está expuesto a numerosas imprudencias que son preámbulo de accidentes. El exceso de velocidad es la tónica cuando no hay fiscalización. Estuvimos en distintos puntos de la Ruta 68 y vimos in situ cómo la irresponsabilidad se toma la carretera. 7:35 de la mañana en el sector de Casablanca en dirección a la costa. Identificamos este vehículo BMW gris, el cual, como ustedes pueden ver, va a una velocidad de 152 kilómetros por hora. Va mucho más adelante que nosotros, a una velocidad más alta, va zigzagueando por lo, como ustedes pueden ver,
Parece irracional que una persona decida manejar a más de 120 kilómetros por hora, incluso a 140, 150 o 180. Sí, 180 kilómetros por hora. Así de arriesgados, y así pudimos registrarlos durante gran parte del día en la ruta. Miércoles, y en el Congreso prácticamente todos los parlamentarios y autoridades están citados al Parlamento. Se discutía un tema clave, la renovación del estado de excepción en la macrozona sur. Por lo mismo, distintas autoridades de gobierno viajaron a Valparaíso. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, viajaba en este vehículo plateado a 135 kilómetros por hora junto a otro vehículo escolta. Ya en el Congreso llegaba raudamente, mientras kilómetros más atrás, en la misma ruta, este vehículo perteneciente al Ministerio Secretaría General de Presidencia, encabezado por el ministro Juan José Ossa, como es habitual, viajaba al Congreso a la misma discusión y casi a la misma velocidad. Ambos en un evidente exceso de velocidad, con balizas y exponiendo la seguridad de otros vehículos en la carretera. ¿Qué dice la ley de tránsito? Nadie puede circular a exceso de velocidad, ni aún carabineros puede hacerlo. A veces andan con baliza y lo que es peor, con sirena. Pero de acuerdo a la ley eso no está permitido. Y si yo tengo vehículos circulando a 120 y vehículos invasores a 140 con baliza y con otras cosas, eso es un riesgo potencial de accidente. Entonces eso es lo que debiera ser férreamente sancionado, no solo por la policía, sino por la autoridad de gobierno, porque qué ejemplo estamos dando a la población. Entonces cuando uno ve a otras personas que no son de función policial a exceso de velocidad y más encima con facilidades que van echando para el lado a lo otro, eso es una impunidad y una falta de respeto social gigantesca. Fuimos a preguntarles a los ministros. Usted fue captado el miércoles a exceso de velocidad en la ruta 68. ¿Cómo responder a eso para que no queden dudas? No, a ver, sí. A ver, a raíz de la nota que están haciendo, que efectivamente me contactaron, le he pedido a mi equipo que siempre se respete la velocidad correspondiente. Así que muchas gracias. ¿Hay una justificación de su parte, ministro? No, justificación de mi parte. De haber ido a exceso de velocidad con una baliza prendida. No, bueno, por supuesto que la ley de tránsito es para todos. Así que le he pedido a mi equipo que por supuesto se respete la velocidad. Gracias. En el caso del ministro Ossa, aseguró no tener conocimiento del exceso de velocidad al que iba su conductor. Primera noticia que tengo de que haya ocurrido eso. Si así fue, desde luego lamentarlo, pedir las disculpas del caso, procuraremos que no vuelva a ocurrir. Venimos prácticamente todos los días de Santiago a Valparaíso, pero eso no quita que no tengamos que ser igual de cautelosos que el resto. En este caso, ¿hubo alguna presión de su parte en algún minuto del trayecto? ¿Se puede dar ese tipo de situaciones al momento de conversar con el conductor? No, en ningún caso. Siempre nos planificamos para salir a tiempo y además, quiero ser muy claro, jamás le echaría la culpa y la responsabilidad al conductor que durante tantos meses me ha acompañado. Si nos sacan algún parte, algún tipo de denuncia, cumpliremos con cualquier chileno. Pero, ¿qué tan seguido pueden darse estas malas prácticas al volante por parte de autoridades? Siguiendo nuestro análisis en la ruta, detectamos más vehículos a exceso de velocidad y con aparatos luminosos que iban al Congreso. Ir, por ejemplo, a Valparaíso, cuando el límite es 120, ir a 140, la ganancia efectiva de tiempo es virtualmente nada. Pero eso tiene un riesgo gigantesco de accidentes fatales. Según los registros de las patentes, este vehículo pertenece a un miembro de la Cámara de Diputados. Tras nuevas averiguaciones, logramos constatar que el auto pertenece a la presidencia de la Cámara Baja, destinado al diputado Diego Paulsen. Lo más probable es que sea mi auto. Y por tanto asumo la responsabilidad absoluta del hecho. Muchas veces vamos un poco atrasados a reuniones, no es culpa de nuestros conductores, es culpa de nosotros que salimos atrasados a algunas de ellas, pero la verdad que vamos a ver de qué manera podemos subsanar estos problemas. Carabineros insiste en que fiscaliza todos los días y que no discrimina entre personas y autoridades. Nosotros hacemos controles todos los días,
tenemos controles integrales y también controles aleatorios. Caballero, buenas tardes. ¿Me permite su licencia de conducir, su carnet de identidad, por favor, y la revisión técnica del vehículo? Este es solamente un control de rutina, don Eduardo, ¿ya? Bueno, nosotros tenemos una cantidad aproximada de 5 accidentes diarios en la ruta 68, es lo que hemos ido reportando a lo largo de este año. Tiene una cantidad de 692 infracciones en el tránsito que están cursadas, principalmente por este factor que es el exceso de velocidad. Las velocidades varían entre los 140 a 150 km por hora en zonas de 120. Incluso hacen la salvedad del uso de aparatos luminosos en el caso de autoridades, aunque la norma sigue siendo ambigua. Son vehículos de categoría, una categoría especial, en este caso, que pueden ocupar estas balizas que la ocupan principalmente en el parabrisas. Eso está regulado. Principalmente lo que nosotros vemos en la ruta son vehículos de parlamentarios, de autoridades en definitiva, no señala taxativamente qué autoridades en este caso. ¿Y bajo alguna circunstancia en particular la pueden usar o siempre? O sea, uno pudiera presumir en este aspecto que es cuando van en desarrollo de sus funciones. Carabinero lo toma como cualquier persona, es decir, una fiscalización normal. Por eso no sale a la luz pública, pero sí hemos infraccionado autoridades de todo tipo en esta ruta. Ese mismo día circulaba a exceso de velocidad este auto perteneciente al Senado y que está destinado para la presidenta de la Cámara Alta, Jimena Rincón, junto a su escolta. Rincón está fuera de Chile, pero su equipo aseguró que la instrucción a los conductores es no sobrepasar el límite de velocidad, pero ese día venían justo a tiempo a una reunión con el ministro del Interior en el Senado. Pero lo que es un hecho es que muchas prácticas al volante son cuestionables, sobre todo viniendo de autoridades. También se ha vuelto común ver a parlamentarios realizando declaraciones vía Zoom cuando van viajando al Congreso. Asimismo, se viralizó el momento en el que el senador Manuel José Osandón venía conectado con el matinal Contigo en la mañana mientras viajaba como copiloto, pero en un momento quedó en el puesto de piloto. Senador Osandón nos tiene inquieto. Sí, a mí también me voy a... Sí. Lo que pasa es que me voy a cambiar de lado porque van a manejar. Cuando se conecte, me cambio de lado. Sí, por favor. Bájese nomás. No, si estoy listo. Bájese nomás porque nos tiene nervioso. No se preocupe. No se le preocupe, sí. Yo jamás participé en el programa manejando, ni mucho menos. Cuando yo llegué al lugar, paré el auto, me estacioné, ahí tomé el celular y dije, hola, ¿cómo están? Y por supuesto que usted ve el programa y yo siempre voy al lado. Y si eso se vio mal, yo pido disculpas, pero yo estaba súper consciente que yo lo único que tenía era una cámara. Hechos que tienen como protagonistas a autoridades y también a particulares en la Ruta 68. La ley es clara y para todos por igual, no solo frente a la posibilidad de sanciones, sino para no exponer la integridad de los otros en una de las rutas más transitadas de Chile. Bueno, autoridades o no, lo importante es que no basta solo con reconocer la falta, sino que efectivamente hay que cambiar nuestra conducta a la hora de manejar y no exceder la velocidad. Y como lo decía ahí al final de la nota, la ley es una para todos y tenemos que respetarla por igual. Claro, uno espera además un estándar incluso mayor de los servidores públicos y en este caso que cumplen la ley, quienes las hacen, ¿no? Así es. No puede ser excusa ir atrasado. Vamos a cerrar, pero antes queremos ir a nuestro sitio web, Mónica. Sí, porque hoy comenzó el pago del aguinaldo de Navidad. Revisen el monto que reciben los pensionados y dónde cobrarlo. Para este año serán más de 2.300.000 personas quienes van a recibir el beneficio que asciende a un monto de 23.704 pesos. Más detalles en nuestro sitio chilevisión.cl. Queda poquito. Sí, pues ahí lo tienen. Les recordamos que solo faltan 2 días para la Teletón. Y además este año con el espíritu de la Teletón todos los días. Así es, 3 y 4 de diciembre. Y terminan las noticias y en breve por Chilevisión los dejamos con un nuevo capítulo de El discípulo del chef. Una nueva temporada entonces y en CNN Chile. No se lo pierdan porque voy corriendo porque hoy día tenemos conexión global y vamos a hablar de días súper complejos que vive el presidente de Perú. Así es, a nombre de todo el equipo, muchas gracias por haberse informado con nosotros. Buenas noches. Chao.